Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más, Dios nos da este privilegio de poder reunirnos en su nombre. Nos da este honor de reunirnos y poder tener esta conversación. Gracias a todos ustedes por la consecuencia, por la conexión que hacen todos los miércoles a esta hora a través de esta plataforma de Instagram y de los días domingos 11:30 de la mañana por la plataforma de Facebook. Así que estamos muy agradecidos de nuestro Dios y agradecidos también de todos ustedes. Hoy vamos a conversar un poco acerca de un tema que sin duda alguna va a traer grandes bendiciones a nuestras vidas. ¿Ok? Pero antes, como parte de introducción, quiero traerles a memoria, por darle ese nombre, algunas directrices y recomendaciones que he dado en temas anteriores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que todos podamos de alguna manera traer, repito, a memoria lo que hemos dicho, ¿no? Las recomendaciones que damos o que procuramos dar cada vez que se termine un tema. Y también pues para que usted, si alguna de esas directrices usted las tomó y pudo practicarlas, llevarlas a cabo, en fin, de acuerdo como ella sea, pues esto le confirme su identificación con ese pensamiento, con esa directriz, con esa recomendación. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar para aprovechar el tiempo, para que nos rinda el tiempo esta noche. Ok. En primer lugar, quiero recordarles o traer a memoria que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 nos dice que el que profetiza lo hace para edificación, exhortación y consolación. No obstante, yo he llegado a la conclusión de que los fundamentos o el fundamento de una palabra profética, cuando hablo de palabra profética, entiéndase, porque la tradición nos ha hablado de cuando oímos la palabra profetas, profecía, profético, enseguida nos imaginamos cosas futuristas. Y hasta cierto punto eso es cierto, pero no es una verdad total. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando hablamos de profecía, el que profetiza se está hablando del que predica, el que enseña, el que trae una directriz a través de la palabra. Eso es profecía. Recuerde que la palabra profética más segura esa está en las Escrituras. Entonces no se trata de oh, Dios te dice, no, se trata de la enseñanza, la predicación, de eso se trata. Entonces, toda enseñanza, toda predicación que conforma lo que es una palabra profética, esa enseñanza tiene dos fundamentos, que es la exhortación y es la consolación, para poder edificar. Recuerde que cuando hablamos de edificación, usted se imagina desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la ingeniería, un edificio o cualquier infraestructura. ¿Ok? Pero cuando hablamos de edificación desde el punto de vista psicosocial, por así decirlo, estamos hablando de una estructura. ¿Ok? Una estructura mental, una estructura psicoemocional, una estructura biológica, una estructura ósea, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de edificación desde el punto de vista profético, desde el punto de vista escritural, estamos hablando de formar una estructura teológica, una estructura psicológica, una estructura que lleve a la persona a tener un mayor equilibrio psicoemocional en su vida. Y eso, por supuesto, se basa, cuando hablamos de la palabra profética, de la exhortación, de la consolación, para que pueda haber esa edificación, como dije antes. ¿Ok? Ahora bien, por otra parte, hay que tomar en cuenta que la exhortación no son regaños, no son gritos, sino la exhortación tiene que ver con motivación, con levantar el ánimo,
con impulso, con motivación al logro. Y la consolación es prácticamente lo mismo, pero solo que tiene que levantar a una persona que está caída por alguna razón, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista sentimental. Entonces, la palabra tiene ese fundamento, tiene esos dos fundamentos: exhorta, consuela, para poder edificar desde el punto de vista estructuralmente hablando. ¿Ok? Eso, por supuesto, lo hemos explicado antes, pero vuelvo a repetir, en esta parte de la introducción, traer esto a memoria para que esto quede bien afianzado en la vida de todos nosotros. Por otra parte, quiero recordarles también que nosotros debemos crear un cerco espiritual alrededor nuestro y en derredor de nuestra familia y de nuestros seres queridos. ¿Cómo? El Salmo 91, versículos 7 y 11 nos hablan de que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra. Y el 11 nos dice que Dios ha enviado a sus ángeles para que nos lleven de la mano, para que nuestro pie no tropiece con piedra. Eso significa que es una especie de cerco espiritual alrededor nuestro, y que usted, por la palabra, bendiciendo la palabra profética, con exhortación y consolación, usted puede hacer eso para con usted mismo y para con sus familiares. Crear un cerco espiritual. En tercer lugar, hay que hablar de lo siguiente. Cuando todos nosotros nos proponemos hacer algo, hacer cualquier cosa, siempre entramos en un proceso que no es agradable para nadie, pero es el proceso. Ese proceso tiene intrínseco, implícito, tres cosas fundamentales, tres cosas básicas que son fundamentales. Una es el tiempo. Otra es dentro de ese tiempo, dentro de ese lapso de tiempo, mientras dura el proceso, hay cambios y transformaciones de distintas índoles a las cuales nos sometemos. Y la tercera es la paciencia. Si no tenemos paciencia, cuando se inicia en nosotros un proceso, abortamos y siempre vamos a andar abortando cosas. Porque sin concretarlas. Y si no se concretan las cosas a las cuales nos proponemos hacer, nunca sabremos si da o no da resultado. Porque tú le puedes poner tiempo a algo, pero nunca te puedes poner tiempo en un proceso. Sobre todo cuando estamos hablando de estructuras psicoemocionales, de estructuras personales, de una estructura en un matrimonio, de una estructura en una familia. Tú no puedes ponerle tiempo a eso. ¿Por qué? O sea, tú le puedes poner tiempo, pero en ese tiempo no se dan. Una cosa es el tiempo cronológico que tú le puedas dar y los eventos que ocurran dentro de ese tiempo cronológico para efectuar cambios. Si eso no se hace, nunca sabremos si lo logramos o no lo logramos. Por eso, y así vienen los casos de los emprendimientos. Hay un emprendimiento que empezamos con mucha emoción, con mucho ahínco, con mucha fuerza, con no sé qué, y no se dan las cosas como nosotros creíamos que se iban a dar. Entonces ya es como las bombas. Se abomban y después cuando le quitas el nudito se desinflan otra vez. Y esto no puede ser porque hay que crear estructuras. Bien. Y por supuesto, Hebreos capítulo 6, versículos 12, nos habla de eso. Nos dice que sigamos el ejemplo de personas como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etc. Hay muchísimas otras personas ¿para qué? Que con paciencia, con fe y paciencia, alcanzaron las promesas. Es decir, ellos soportaron su proceso. Pero nosotros somos de las personas que queremos 1, 2, 3, ya, magia. No es magia, señores, es fe, es paciencia, es constancia, es dedicación. Soportar, resistir y efectuar. Como número 4, cuando Dios tiene propósito contigo,
Recuerda que te estoy recordando, trayendo a memoria lo que ya te dije en temas anteriores. Cuando hay propósito de Dios en tu vida y en mi vida, no importa cuánto tiempo pase, cuánto tiempo se lleve el propósito, ni cuántas penalidades tendremos que superar. No importa. ¿Por qué? Porque cuando hay propósito de Dios en nuestras vidas, se cumple porque se cumple. Porque dice su palabra que Él no nos dejará hasta que no haya hecho con nosotros lo que nos ha dicho. Esto no puede ser un juego de palabras. Esto tiene que ser verdad en nosotros. Lo determinado por Dios para nosotros se cumplirá. Entonces, cuando hay propósito de Dios para nuestras vidas, no importa cuánto tiempo pase, no importa las penalidades que tendremos que superar, se va a cumplir, señores, se va a cumplir. Y por supuesto, al cumplirse, usted va a ver las manifestaciones de Dios en su vida. Número 5, todo proceso de Dios en nosotros nos prepara para una gloria mayor. Todo propósito, todo proceso de Dios en nosotros nos prepara para una gloria mayor. Por supuesto, esa gloria mayor se ha de manifestar, y quien soporta el proceso, quien espera con fe y con paciencia, va a disfrutar de la manifestación de ese proceso. No se puede creer, no, Dios lo va a hacer ahora mismo, right now, ya. No, eso no existe. Eso no existe. Dios puede hacerlo así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿cómo te forma? ¿Cómo Dios puede depositar en ti algo de grande envergadura si cuando comienzas algo lo abandonas? Porque no resistes el proceso. El número 6. Valora la verdad revelada por encima de la verdad real. De esas verdades que hemos hablado que son situaciones innegables. Valora la verdad real, la verdad revelada. ¿Por qué? Busca dentro de las escrituras qué verdad escritural se identifica con la situación que tú puedas estar viviendo en un momento determinado. Pero para eso son las escrituras. Las escrituras no son para leer, vamos a leer el devocional de hoy, el Salmo capítulo 42. No, es encontrar en las escrituras algo que se identifique con la situación que tú estás viviendo. ¿Para qué? Para hacer de esa verdad escritural una verdad revelada en tu vida que supere, que te haga prevalecer sobre la situación y no sucumbir dentro de ella. ¿Lo ves? Es la verdad revelada que se identifique con la situación. Ok. Por último, para finalizar esta parte introductoria, quiero decirte lo siguiente. Recuerda que cuando te canses, no cuando esa palabra que es muy cotidiana en las personas, ya estoy cansado de esto, ya estoy cansado de tus impertinencias, ya estoy cansado de tus juegos. No, ¿por qué? Porque esas son simplemente palabras. Pero cuando tú sientas que realmente estás cansado de algo, entonces vendrán cambios. Cuando tú sientas que estás cansado de la improductividad, Dios te dará ideas, te dará herramientas para la productividad. ¿Lo ves? Cuando estés cansado de la escasez, Dios manifestará la abundancia, pero tienes que estar cansado, no conformado a la escasez. Cuando tú estés cansado de la mediocridad, entonces Dios va a manifestar la excelencia. Pero cuando estés cansado de verdad, no resisto más esto, no quiero más esto, estoy cansado de esto, pero no decirlo, sino que en verdad lo sientas y sea una verdad en tu vida. Y asimismo, cuando estés cansado de la enfermedad. Hay personas que les gusta estar enfermos, porque les gusta que lo soben, que lo acaricien, llamar la atención. Entonces ellos nunca se van a cansar de la enfermedad. Le va a salir una, después de esa le viene otra, y así sucesivamente. Pero cuando la persona se cansa de la enfermedad, viene la sanidad a su vida. Y de posterior a la sanidad viene la salud, que es lo que realmente deseamos todos. ¿Ok?
Y así mismo es con todo. Cuando te canses de la injusticia, Dios manifestará la justicia. Cuando te canses de los pastores manipuladores y ministros manipuladores, Dios manifestará ministros íntegros en tu vida. ¿Qué más te puedo decir? En esta parte introductoria entonces te hablé de 7 cosas fundamentales que ya la hemos hablado. O sea, han sido recomendaciones, no han sido enseñadas, pero han sido recomendadas. Y era tu responsabilidad revisarlas. Si te has identificado con alguna de ellas, que forme parte de tu vida. Esa es, repito, mi recomendación, no mi imposición. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de hoy. Aunque ya comencé el tema, pero estoy hablando de la parte introductoria como en primer lugar. En segundo lugar, vamos a hablar del tema de hoy. Lo vamos a llamar sube a la cumbre. Fíjate la expresión. Sube a la cumbre. Eso de subir siempre va a manifestar un esfuerzo. No puedes, bueno, a menos que te montes en un ascensor. Pero déjame decirte que en los procesos de Dios los ascensores no existen. Eso es para que lo vayas sabiendo, ¿no? Porque, no, yo me monté, yo quiero llegar al piso 9, piso el botoncito y, ¡ay, qué chévere! No, en los procesos de Dios no hay ascensor. Hay escaleras, hay eslabones, porque en cada eslabón Dios te enseña algo diferente. Dios te fortalece, te hace más fuerte, te hace más aguerrido, más concentrado, más persona, te hace madurar. Entonces, sube a la cumbre. ¿A la qué cumbre? Pero mira lo que yo le agrego a esto. Sube a la cumbre sin encumbrarte. Sube a la cumbre sin encumbrarte. ¿Qué significa esto, pastor? Que es subir al nivel que debes subir, pero no quedarte en él y usarlo, como lo he dicho antes, como una plataforma, sino como un trampolín. Pero cuando digo encumbrarte, no es comenzar a ver a las personas por encima del hombro cuando subas de nivel, que eso nos pasa a la mayoría de nosotros, porque es nuestra naturaleza humana. Por eso yo no voy a criticar ni a condenar a nadie ni señalarlo, pero es lo que sucede en la mayoría de los seres humanos. Entonces, te voy a hablar de qué significa esto de subir a la cumbre. En Cantares capítulo 4, vamos a comenzar el tema, a desarrollarlo. Versículos 6 al 8, establece lo siguiente. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Punto suspensivo, sigue diciendo otras cosas, pero lo que nos interesa a nosotros es, dice, mira desde la cumbre. Y tácitamente vuelve a repetir la palabra mira. Mira desde las guaridas de los leones. Mira desde los montes de los leopardos. Fíjate estas 5 o 6 expresiones que se usan allí. Ahora bien, vamos a desglosar esto. Repito, Cantares capítulo 4, versículos 6 al 8. Fíjate bien, vamos a desglosar esto de la mejor manera. Cuando habla de que hasta que apunte el día, cuando nos habla de día, nos habla de luz. Y al hablarnos de luz, nos habla de revelación. Cuando dice que hasta que huyan las sombras, nos está hablando de oscuridad, o por lo menos de poca luz. Cuando nos habla de mirar desde la cumbre, nos está diciendo mirar desde una expectativa mayor, y así sucesivamente. Vamos a explicar todo esto rápidamente. Fíjate, si yo sé que es hasta que apunte el día, y sé que la palabra día me habla de luz, y luz simbólicamente en la Biblia me habla de revelación, entonces me está diciendo hasta que la verdad revelada, que ya te la mencioné, hasta que la verdad revelada sea tan inmensa, tan
fulgente, no sé si usé bien la palabra, que manifieste tanto la luz, que haga huir la verdad real. Hoy día hay una verdad real, hay una situación innegable que causa, que oscurece, que trae angustia, dolor, tristeza, escasez, hambre, miseria, muerte. Es una situación llamada pandemia. Esa es una verdad real. Eso es una situación innegable. Pero Dios nos está diciendo hoy, sube a la cumbre. ¿Y qué vas a hacer en esa cumbre? Hasta que apunte el día, hasta que haya una revelación tal en tu vida y en la vida de las personas que hagan huir la situación, esa situación que oscurece, que trae desolación, tristeza, hambre, angustia, miseria, muerte. No podré nunca hacer huir las tinieblas, hacer huir los que oscurece si no hay luz en mi vida. ¿Lo ves? Si no hay luz y es hasta, es decir, no hay descanso. ¿Ves? Aquí se cae se cae aquellas personas que no les gusta el proceso, que no les gusta la lucha. ¿Ves? Que no les gusta, que no tienen la paciencia suficiente para soportar. Es hasta que apunte el día y huyan las sombras. Es decir, no hay descanso. Hasta que no aparezca, no se manifieste la luz que haga huir las tinieblas, hay que continuar. Es el proceso, es el mandato, es el principio. Número 2, sigue diciendo allí, me iré al monte de la mirra. La mirra siempre identifica la unción profética. Siempre, es algo simbólico, pero siempre lo va a simbolizar. Entonces, es estar plantado en la unción profética sin dejar de profetizar, de predicar, de clamar, de declarar, de decretar, aunque nuestros sentidos y nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra área psicoemocional y las mismas situaciones nos digan lo contrario. ¿Ves? Es que no se puede. No, eso te lo dice la situación. Pero la verdad revelada me dice que sí puedo. Entonces plantarme hasta que huyan las tinieblas. Es plantarme en el monte de la mirra. Es plantarme sin dejar de predicar, de enseñar, de declarar, de decretar. ¿Tú sabes cuántas personas me han preguntado por qué usted sigue predicando? ¿Tú sabes cuántas personas me han dicho, pero por qué usted sigue enseñando a alguien que a veces ni le está parando? Y discúlpeme la expresión. Y yo le digo, porque eso no es mi problema. Porque yo no estoy haciendo las cosas por lo que los demás son. Yo lo estoy diciendo por lo que yo soy. No es porque tú me oigas, es porque yo me oiga y porque el mundo espiritual me oiga. Porque un día van a suceder los cambios. Y dice claramente, subo al monte de la mirra, me planto allí y enseño y predico y declaro y decreto y hago determinaciones. Mis sentidos, mis pensamientos, mis emociones, la misma situación me dice, no hay cambio, no está sucediendo nada, pero yo continúo haciéndolo. ¿Sabes por qué? Porque es hasta que apunte el día y huyan las sombras. Y mientras yo vea sombra y no vea luz, seguiré. Y te invito a ti a hacerlo. Número 3. Dice, nunca subiré ahora al collado del incienso. Eso significa no abandonar mi posición sacerdotal. Mantenerme en la posición sacerdotal. ¿Por qué? Porque el incienso siempre va a identificar al sacerdote.
es continuar con esa unción sacerdotal y haciendo, intercediendo como sacerdote, porque nunca, por mucho que yo haga, será suficiente. Siempre hará falta algo más. Y mientras podamos respirar, lo tenemos que seguir haciendo. Número 4, luego nos dice, mira desde la cumbre. Y aquí quiero aclarar algo rapidito. Aquí solamente voy a hacer una breve reseña de lo que significa mirar desde la cumbre. Porque el tema no se llama mirar desde la cumbre, sino sube a la cumbre. Porque mirar desde la cumbre es otro tema que está escrito desde hace ya un cierto tiempo y que lo vamos a traer a través de las redes, pero no es hoy. Hoy simplemente voy a explicarte, grosso modo, qué significa mirar desde la cumbre. Fíjate, mirar desde la cumbre, entre otras cosas, significa subir a lo más alto de ese monte, que monte también es simbología del reino, subir a lo más alto y llegar a donde no podamos ver, mejor dicho, llegar a donde podamos ver con mayor claridad, donde hayan mayores expectativas y alternativas, donde nos encontremos con las soluciones. Mirar desde la cumbre no es mirar linealmente, porque si miro linealmente voy a chocar con las paredes. Es mirar de arriba hacia abajo y nunca de abajo hacia arriba. Porque cuando yo miro de abajo hacia arriba veo todo más grande que yo. Cuando miro linealmente veo las paredes las limitaciones que me interrumpen la visión. Pero cuando miro de arriba hacia abajo, entonces estoy mirando conforme a como mira Dios y no conforme a como miran los que se han encumbrados. No es mirar sobre el hombro, sino mirar desde arriba para poder tener mayor perspectiva, como dije antes, y mayores alternativas para encontrar soluciones. Eso es mirar desde la cumbre. Luego nos dice que miremos desde la guarida de los leones. ¿Y eso qué significa, pastor? Bueno, fíjate, mirar desde la guarida de los leones es entrar, o mejor dicho, es tomar una actitud semejante al león. ¿Cómo es eso? Bueno, el león tiene muchísimas características, pero una de ellas es que el león se sube a unas montañas rocosas. Esa es su finalidad. Y él hace su guarida en las montañas rocosas. Él no vive en la selva, como algunos dicen. No, él vive en la selva. No, él se sube a las montañas. Él busca una montaña rocosa. Y ahí se coloca. Y desde allí ruge. Para que todos los animales de la jungla sepan que él está en su guarida y está dispuesto a defenderla. Y el rugido le da a entender al resto de los animales, aquí está el rey de la selva, que ha tomado posición y posesión de un lugar, su guarida. Entonces lo que nos dice es, mirar desde ese lugar es tener o actuar conforme o semejante a lo que hace el león. Es tomar posesión de lo que Dios nos ha dicho. Y se toma posesión, queridos hermanos, con la declaración, con la confesión, con las siembras, eso es tomar posesión. No puedo tomar una posesión si no conozco mi posición. Hay personas que todavía pasan los años, tú le dices quiénes son, y ellos siguen estando en lo mismo, porque no tienen posición. Si no hay posición, no hay posesión. Por eso se desvanecen los sueños. Por eso lo que emprendemos se cae. ¿Por qué? Porque no hay una posición. La posición antecede la posesión. Porque la posesión está basada en la posición. Por Dios. Otra característica que tiene el león es que es el rey de la selva.
y actúa como tal. Nosotros tenemos años diciendo que somos reyes, pero no actuamos como reyes. El rey demanda, el rey lucha, el rey se enfrenta, el rey persevera, el rey ordena. Otra de las cosas que tiene el león es que cuando se fija en algo, no abandona su fijación, pone su mirada en un objetivo y no lo pierde de vista. Es decir, se enfoca. Un león puede perseguir una manada. Fíjate bien, un león puede perseguir una manada, pero él mira de la manada el animal que él quiere cazar, lo que se va a convertir en su almuerzo o en su cena. Y él fija su mirada y no abandona su objetivo hasta alcanzarlo. Eso es lo que significa entonces mirar desde la guarida de los leones. Es actuar de acuerdo a las características semejantes al león. Enfocarnos. También dice el Proverbios 30:30 que el león es fuerte y no vuelve atrás por nada. Nosotros volvemos atrás por cualquier cosa. No me cayó bien. No, eso no se va a dar. No. Y abandonamos rápidamente los objetivos. Hay proceso, sí, hay proceso, pero después vas a disfrutar con mayor ahínco el fruto de ese proceso. Entonces es fuerte y no vuelve atrás por nada. Y luego dice, en el mismo Proverbio 28:1, dice que el justo está confiado como león. Significa entonces que el león tiene confianza en su naturaleza felina, en lo que él es y lo que él sabe que es. Entonces, Dios nos está diciendo hoy, ten confianza en tu naturaleza divina. Ten confianza en la naturaleza intrínseca en ti. Ten confianza en la estructura que yo he hecho dentro de ti. Eso es. Tienes que volver a ver el video para que esto quede bien afianzado en nosotros. Otra de las cosas que dice el mismo capítulo 4 de Cantares 6:8, dice que mire desde los montes de los leopardos. Ay, ¿qué es eso? Bueno, mira, una sola característica te voy a hablar, que es la más trascendental que tiene el leopardo. El leopardo tiene como característica especial que no desaprovecha ninguna oportunidad para conseguir su sustento y su alimento. No desaprovecha, es decir, cualquier oportunidad que se le presente para el alimento, ¿ves? Él no anda cazando así desesperadamente, no. Él solamente espera una oportunidad y cuando ve la oportunidad se lanza sobre la presa y no la desaprovecha. Lo que Dios nos está diciendo es que mirar desde allí es aprovechar toda oportunidad que se nos presente dentro del proceso hacia lo que nosotros vamos y queremos alcanzar. Aprovechar la oportunidad de prepararme más. Como lo he dicho en varias oportunidades, ¿qué has hecho durante esta pandemia? Comer y dormir. Bueno, no he podido hacer nada porque no se puede hacer nada. Y yo lo he dicho más, ¿qué he hecho yo? Prepararme para las grandes manifestaciones que sin duda han de estar presentes después que todo esto termine. ¿Cómo voy a estar cruzado de brazos? Es prepararme psicoemocionalmente, físicamente, espiritualmente, porque vienen grandes cosas. Y tus manos deben estar fuertes, tus pies deben estar fuertes. Es una estructura, señores, que hay que formar. Bien.
Bueno, ya te hablé entonces de ese capítulo 4 en esta segunda parte del mensaje de hoy. Ese capítulo 4, versículo de 6 al 8, te lo desglosé para que tuviésemos claro qué significa entonces subir al monte. Perdón, subir a la cumbre. Así se llama el mensaje. Sube a la cumbre. Entre paréntesis, pero no te encumbres, sin encumbrarte. Es decir, no es la meta, es una de las metas. Ok, en la tercera parte de este mensaje te voy a contestar una pregunta que me hice. ¿Qué sucede? Fíjate bien, ¿qué sucede cuando subimos a la cumbre? ¿Qué va a suceder allí en esa cumbre? Bueno, fíjate lo que va a suceder. Te voy a poner 5 ejemplos, 5 personajes bíblicos que nos dan ejemplo de lo que sucede cuando subimos a la cumbre. El primero, como siempre, el favorito de mis temas es Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham subió a la cumbre del monte Moriah. ¿Y qué sucedió con él? ¿Y cuál es la réplica que sucede con nosotros hoy? En primer lugar, es probada nuestra fe, porque comienza ese capítulo 22 del libro de Génesis. Probó Dios a Abraham. Comienza con una prueba. Es la prueba de la fe. ¿Por qué? Porque en ese monte el Señor Abraham ofreció su único hijo a quien amaba. Entonces nuestra fe en la cumbre es probada nuestra fe porque ofrecemos lo único que tenemos y lo que amamos. Si no nos atrevemos a ofrecer lo único y lo que amamos, nuestra fe es probada, nuestra fe, pero no salimos airosos. Hay que ofrecer lo único, hay que ofrecer lo que amamos. A veces nosotros nos despojamos de lo que nos sirve, de lo que ya usamos, de los zapatos que tienen ahí 20 años. Y nos despojamos así, gran cosa. Pero ¿por qué no te despojas de aquello que amas? Y que es lo único. Pues cuando subes a la cumbre y puedes mirar desde la cumbre, puedes mirar desde la guarida de los leones y puedes mirar desde el monte de los leopardos, entonces tú eres capaz de ofrecer lo único y lo que amas, porque allí es probada tu fe. En segundo lugar, siguiendo el mismo ejemplo de Abraham, es que en la cumbre nosotros edificamos un altar de adoración. En tercer lugar, son abiertos nuestros ojos espirituales. Se abren nuestros ojos espirituales. En tercer lugar, vemos en la cumbre la manifestación del gran proveedor con su provisión. Eso lo experimentó Abraham. Lo experimentamos nosotros y seguimos su ejemplo. ¿Ves? Es probada nuestra fe, edificamos un altar de adoración, son abiertos nuestros ojos espirituales, vemos la manifestación del gran proveedor. Abraham dijo, antes de llegar a la cumbre, dijo, el Señor se proveerá. Y después cuando vio la provisión, fíjate que él lo profetizó, se anticipó. Y cuando hubo la manifestación, quedó ese lugar como el gran Elohim Jireh, el Dios proveedor. ¿Cuándo vamos a experimentar nosotros la provisión? Si antes no la confesamos, no la declaramos, no la profetizamos y no actuamos en fe, ¿cuándo vamos a ver la provisión? No, el Señor se proveerá. El Señor proveerá. Sí, el Señor se proveerá, pero hay que subir a la cumbre. Hay que ofrecer lo único y lo que amamos. Hay que hacer un altar de adoración. Tienen que abrirse nuestros ojos espirituales. Otra cosa que sucede
que sucedió con Abraham, sucedieron muchísimas cosas en ese monte, pero sucedió con Abraham es que hubo confirmación de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces Dios confirma nuestras promesas, las promesas que nos ha hecho. Se compromete más y más con nosotros. Señores, si Dios está comprometido con nosotros y solamente nos dice sube a la cumbre, ¿por qué no hacerlo? Vamos a comprometernos con Él. Vamos a enseriar eso que predicamos. Vamos a enseriar eso que oímos. Eso que anotamos. Vamos a enseriarlos. Y veremos cambios. Lo veremos. No importa cuánto tiempo pase. Ese tiempo es tiempo de maduración, de cambios, de transformación, pero es también tiempo para fortalecer nuestra paciencia y aumentar nuestra fe. Otro ejemplo, el Señor Moisés. Él también subió a la cumbre. Abraham subió al monte Moriah, pero Moisés subió al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí recibió las leyes para dirigir a todo un pueblo. Leyes, señores, que aún están vigentes en cuanto a los principios intrínsecos en ellas. Del decálogo de Moisés han salido todos los decálogos del mundo. Las personas que se ponen a decir, no, el decálogo del abogado, el decálogo del médico, el decálogo, eso salió del decálogo de Moisés. Entonces él también subió a la cumbre del monte Sinaí y allí se le dieron las leyes para gobernar todo un pueblo y aún siguen vigentes en cuanto a principios. Él también subió a otro monte, según expresa Deuteronomio versículo 34, y Éxodo 24. En el Deuteronomio 34, Dios le dijo que subiera a un monte. Y él sube a la cumbre y Dios le muestra la tierra prometida. Ciertamente no entró a la tierra prometida, pero preparó a una generación para que entrara, encabezada por Josué y por Caleb. Significa entonces para nuestro tiempo es que nosotros cuando subimos a la cumbre, aparte ya de las 5 cosas que ya te hablé, que eres probado, que formas el altar, que sean abiertos tus ojos, entre otras cosas, es que tú comienzas a manejar realmente los principios que Dios te ha entregado en tu vida. Y aparte de eso, patentizas en la vida de una nueva generación la gloria de Dios. Porque si no se manifiesta en ti plenamente, preparas a otros para que otros la alcancen. Que a veces nos olvidamos, creemos que somos nosotros nada más. No, detrás de nosotros hay una generación que está esperando que Dios se manifieste en ellos. Pero necesitan a alguien que le dé ejemplo de constancia, de dedicación, de coraje, del no abandono, de la persistencia, del que mira desde la guarida de los leones, desde el que mira desde los montes de los leopardos. Otro ejemplo, te pongo al señor Elías, capítulo 18, el versículo creo que es el 32, pero si quieres te lo lees completo, pero el versículo 32 dice que él subió al monte Carmelo. Y el monte Carmelo sucedieron 3 cosas en la vida de él. Él pudo sentir, oír y ver. Pastor, pero él no veía. No, él pudo sentir, oír y ver lo que otros no veían, lo que otros no oían, lo que otros no sentían. Y allí se manifestó lo que ansiaba el pueblo en esa oportunidad con más de 3 años en sequía. Y se manifestó la lluvia. Y él la pudo ver anticipadamente.
¿Qué significa eso, pastor? Que cuando subimos a la cumbre, otra de las cosas que se manifiestan en nuestras vidas es que experimentamos en nuestro sentido lo que en el espíritu hemos discernido. Te lo voy a repetir para que no se te olvide esto. Experimentamos en nuestro sentido lo que en nuestro espíritu hemos discernido. Viene la experiencia notable, clara, específica. Y es allí donde podemos sentir, oír y ver lo que otros no ven. Y lo vemos anticipadamente. Es unción profética. ¿Cómo viene la unción profética? Cuando subimos a un monte simbólico, cuando subimos a la cumbre, cuando subimos de nivel, cuando somos perseverantes, cuando es probada nuestra fe, cuando somos capaces de fijar principios y vivir en ellos. Bueno, si estos 3 ejemplos que te he puesto y hemos sacado principios de allí, como en el caso del Señor Abraham, Moisés y el profeta Elías, no te han convencido, permíteme a ver si este te convence. Es el caso de Jesús. Jesús subió a un monte donde dictó las más trascendentales leyes del reino, que la tradición lo ha llamado el Sermón del Monte. Pero allí él lo que dictó fueron leyes de reino. Pero la tradición lo llama el Sermón del Monte. Luego, después de eso, él subió a otro monte. En ese monte se le dio como un apéndice, se le dio como una inicial de lo que es la glorificación, que la experimentó él, pero la vieron sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo, donde dice la Escritura que fue transfigurado. Y ese monte se llamó luego el monte de la transfiguración, donde Jesús pudo ver su futuro glorioso. ¿Te das cuenta? Cuando subimos entonces a la cumbre, podemos ver nuestro futuro glorioso, aunque nuestro presente esté dificultado, limitado, imposibilitado por la situación. Pero hay que subir a la cumbre, señores. Hay que subir de nivel en el espíritu. No te puedes concentrar en las cosas que hoy están sucediendo, porque las que están sucediendo hoy van a estar, es una verdad innegable, está allí, es una verdad real. Pero agárrate de la verdad revelada. Y si no tienes ninguna, busca una verdad escritural. Y esa verdad escritural permite que se te revele a tu vida y se convierta en un rema en tu vida para que puedas ver tu futuro glorioso. Tu futuro no depende de la situación, sino de la actitud que tú tomes frente a la situación. La situación está, no la podemos negar, pero ¿qué actitud voy a tener yo frente a ella? ¿Me voy a dejar vencer? ¿Voy a dejar que me golpee y me golpee hasta que me elimine? ¿O voy a ir en contra de ella, contra viento y marea? ¿Voy a subir a esa cumbre donde mi fe va a ser probada? Y si no te has dado cuenta, tu fe está siendo probada. Si no te has dado cuenta, Dios está procurando abrir los ojos espirituales para que puedas verlo a Él y ver la solución desde otras perspectivas, tomando otras alternativas. Luego Jesús sube a otro monte, al monte de Getsemaní. Sube a otra cumbre. En ese monte de Getsemaní, su humanidad es quebrantada. Es donde él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Se entristeció e incluso le pidió a su padre que pasara de él esa copa. No quería enfrentarla. Subió al monte de Getsemaní, su humanidad fue quebrantada, pero allí Dios lo preparó
para el siguiente monte, el monte Calvario. Si él no pasa por el Getsemaní, no puede entrar al monte Calvario, no resistiría la prueba del monte Calvario. Tampoco estaría en el Getsemaní, aceptaría su humanidad quebrantada si no hubiese visto su futuro glorioso a través de la transfiguración. No hubiese visto la transfiguración en su vida si no hubiese subido al monte dictando las leyes del reino. Él primero se planteó como hombre de principio. El hombre de principio fue transfigurado. El hombre de principio fue quebrantado. El hombre de principio fue crucificado. Pero hoy vemos ese gran resultado. ¿Por qué situación podamos estar pasando nosotros que se asemeje en un 0,0000001% a lo que presentó Jesús? Ninguna situación. Entonces, si hablamos de un Jesús, si hablamos de un Cristo, si hablamos de un Dios todopoderoso, y nosotros somos sus hijos, ¿de qué hablamos entonces? Por último, el siguiente ejemplo. El apóstol Juan, capítulo 4 del libro de Apocalipsis, versículo 1, dice: sube acá, ¿viste? Sube a la cumbre y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Viste? Cuando subimos a la cumbre, Dios nos muestra las cosas que van a suceder después de esta. No es que adivinemos, es que Dios nos quiere mostrar y quiere decirnos: mira, sube a la cumbre y yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de esta. No se va a acabar el mundo por la pandemia, ni por el COVID, ni por los corruptos. Ok, disculpen. Se puso en pausa el... Ok. Seguimos. Dios quiere mostrarnos las cosas que van a suceder después de estas. Pero si en esta nos acobardamos, nos asustamos. No te estoy diciendo que vamos a andar de realengos, como se dice por allí. No. Te estoy diciendo que vamos a andar con pasos firmes. Ya te puse el ejemplo de andar con semejante a cómo anda el león, cómo anda el leopardo. Ya te puse el ejemplo. ¿Ok? Pero Dios quiere mostrarnos eso. Las cosas que sucederán después de estas. ¿Cómo nos las van a mostrar? Subiendo a la cumbre, señores. Muy bien. Concluimos pues este tema. Un tema bien interesante. Si quieres que te lo repita, envíame. Y lo repetimos, no hay problema. Fíjate. Pero no hay necesidad de repetirlo porque queda en IGTV y luego lo enviamos a Facebook y después lo subimos a YouTube. Fíjate, en primer lugar en este tema te traje, para concluir, te hago un resumen. Primero, te hablé de traer a memoria las recomendaciones que en temas anteriores te había dado. Número 2, en la segunda parte, te hablé de Cantares capítulo 4, versículos 6 al 8, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Y como número 3, te contesté la pregunta: ¿qué sucede cuando subimos a la cumbre? En estas 3 partes fue basada este tema de hoy: sube a la cumbre. Y como recomendación quiero darte lo siguiente: procuremos, en la medida de lo posible, hacer de manera extraordinaria las cosas ordinarias, las cosas cotidianas. Voy a poner un ejemplo aquí que cuando hagas algo cotidiano, cualquier cosa, seas mujer, sea hombre, sea joven, sea niño, aunque sea lo rutinario que tú hagas, ponle un plus. Añádele algo. ¿Con qué fin? Con el fin de hacerlo extraordinario.
¿Cómo, pastor? Con profundidad, con deseo, con ánimo, con diligencia, con amor, con esfuerzo. Haz las cosas ordinarias de forma extraordinaria y verás cambios en tu vida. Tal vez otros no lo vean, pero tú lo vas a ver. Tú vas a ver que estarás haciendo las cosas mejores. Un alumno le preguntó a su maestro, siempre pongo el ejemplo de artes marciales, este es un ejemplo de ello. El alumno le preguntó a su maestro, maestro, ¿cuántas veces debo practicar tal o cual ejercicio? Hasta que lo haga bien. Y el maestro le dijo, no, hasta que no puedas hacerlo mal. Así es como debemos hacer las cosas. No hasta que lo hagamos bien, sino hasta que no podamos hacerlo mal. De eso se trata vivir en principios. Vivir en principio no es hacer las cosas bien, sino es hacerlas y hacerlas y hacerlas y hacerlas hasta que no podamos, por ninguna razón, hacerlas mal. Te declaro muy bendecido, declaro que la gracia y el favor de Dios está en tu vida. Declaro que eres más que vencedor. Declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en ti, en tu vida y en todo cuanto hagas. Recuerda que es creer, confiar y esperar sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda que hay profeta en Venezuela y que Dios está realizando un consenso espiritual, que no está organizando el hombre, lo está organizando Dios a través de su Santo Espíritu. Está organizando ese remanente profético para crear eventos que van a generar situaciones que le darán un giro de 180 grados, siempre a favor de lo que sucede en el mundo y especialmente en nuestro país. Recuerda andar en el código de honor, andar en la verdad, andar en justicia y andar en rectitud de corazón. Haciendo todas estas cosas, veremos los cambios. ¿Por qué? Porque nos cansamos de los corruptos. Entonces aparecerán los íntegros. Nos cansamos de los pastores y ministros manipuladores. Aparecerán los ministros y los pastores íntegros, comprometidos con Dios, con su misión, con su espíritu y no con el hombre o con un sistema perverso. Te declaro muy bendecido, un fuerte y gran abrazo, gracias por haber estado allí y que este tema, Sube a la Cumbre, haya sido de gran bendición para tu vida. Nos vemos. Solo puedes llegar. Él le enseñó a la luna esconderse hasta la noche y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Con las ideas soledad y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el mensaje caído, y estas tiernas manos que siempre